Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Esto es Zona Franca. Comenzamos en la recta final para las elecciones y ya están abiertos los primeros puestos de votación. Ocurre en el exterior, donde ya fueron abiertos, por lo que formalmente se dio inicio a los comicios de segunda vuelta que enfrentan a Gustavo Petro y al ingeniero Rodolfo Hernández. Ya son 15 días desde que se conocieron los resultados de primera vuelta y las polémicas, las alianzas y los ataques han sido constantes, dejando a un lado las propuestas e incluso espacio para los debates, pues Hernández se negó a asistir y se apartó, y su centro de estrategia a viajar a algunas regiones del país y en una gira en Estados Unidos, tirándole una que otra puya desde el exterior a Gustavo Petro, que es su contrincante. Por el otro lado, que es el pacto histórico, la campaña enfrenta días duros luego de que se conocieran varias grabaciones de los integrantes y estrategas hablando sobre temas sensibles como el polémico perdón social, las relaciones con Estados Unidos y ataques a sus oponentes. Para algunos, estas filtraciones no dejan mal parada la campaña, pues el propio Gustavo Petro insiste en que no se habla de nada ilegal y que queda claro que en ninguna de ellas se abordan estrategias con aspectos como una reelección o expropiación o temas por los que usualmente es atacado por sus contradictores y por los que ha tenido que dar más de una explicación. Lo cierto es que el pacto y el impacto real se conocerá el próximo domingo, el 19 de junio, cuando se conozca si Petro ratifica su triunfo de primera vuelta o si Hernández logra sumar los votos de los candidatos a los que no le alcanzó para llegar a segunda vuelta. Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca, las adhesiones recientes y cómo se calienta en esta última semana de elecciones los dos candidatos, Rodolfo y Gustavo Petro. Bienvenidos. Ha sido realmente un fin de semana agitado y este comienzo de semana también lo es. Fin de semana en el que a propósito se conocieron resultados de las últimas encuestas presidenciales. Jan Haske dice que Gustavo Petro tendría el 45% de intención de votos y Rodolfo Hernández el 35%, mientras que Inbamer dice que el ingeniero tiene el 48% de intención de votos y Gustavo Petro el 47%. Esta noche está con nosotros Angélica Lozano, que es senadora del Partido Verde, ahora reelecta en las pasadas elecciones legislativas. Senadora, un gusto, buenas noches. Me trajiste buena suerte. Aquí cerramos campaña del Congreso. Aquí hizo campaña usted. La última noche antes de elecciones estuvo aquí. Me place verla. Gracias. También está con nosotros Marisol Gómez, que es concejal de Bogotá por el Partido Nuevo Liberalismo. Concejal, un gusto, buenas noches. Muy buenas noches, Camila. Muy buenas noches también para Angélica y también para Andrés Forero, que es el tercer panelista. El caballero de esta noche, sí, que es Andrés Forero, que es representante de la Cámara, electo por el Partido Centro Democrático, era concejal, ahora va a estar en el Congreso de la República. Bienvenido, representante. Para Camila, muy buenas noches, un saludo para ti, para las compañeras de panel y para todas las personas que nos ven en este momento. A usted muchas gracias. Pues una de las grandes sorpresas es usted, senadora Angélica Lozano, que es de las adhesiones recientes al pacto histórico. ¿Qué pasó? ¿Cómo termina usted en el petrismo? Pues no es en el petrismo. Mi candidato no pasó, que es Sergio Fajardo. En la consulta apoyó a Alejandro Gaviria y ellos dos son los que a mí me representan para cambiar a Colombia, pero la ciudadanía decidió que pasaran Petro y Rodolfo y hay que tomar decisiones. Yo respeto a los ciudadanos que votan en blanco, pero yo como dirigente y como senadora no puedo pasar de agache y toca escoger. Y este es como un parteaguas de la historia. Y yo creo que Colombia cambió y las dos opciones son de cambio. Respeto también a Rodolfo, pero creo que en él hay un proyecto unipersonal que no conoce el Estado, que además desprecia la ley y que está siendo rodeado por el uribismo. El uribismo se tomó esa campaña como tabla de salvación y yo creo en el cambio. Y creo que con Petro y Francia Márquez hay una agenda de país, un análisis y unas propuestas que responden a las mujeres, a los jóvenes, a esa Colombia olvidada, atrasada, al país pobre, que tenemos que lograr conectar esta Colombia moderna de donde estamos, urbana, con la Colombia olvidada. Y por eso dejo de lado mis diferencias y le doy un dato, María Camila. Señora. Tengo amistad personal con Rodolfo, cariño mutuo y fraterno, y con Petro no tengo amistad. He tenido profundas diferencias,
pero esto no se trata Es de que lo por eso le digo personal. yo que sorprende para algunos, porque la veíamos en redes sociales, incluso decirle, Rodolfo, te amo. Declararle el amor público a Rodolfo Hernández con Gustavo Petro han sido muy marcadas las diferencias, Sí. por eso para algunos sorprendió, porque creían algunos que usted iba a apoyar a Rodolfo Hernández. Ese Rodolfo te amo fue porque como es tan auténtico, escribió alguna frase fuera de lo común y me pareció muy simpática. Y a esa buena relación personal, pues terminó votando por el que no es mi amigo, pero es el que tiene un proyecto de país, conoce el Estado, ha formulado propuestas y soluciones, porque Colombia no se puede dar el lujo de que llegue un presidente a aprender, a descubrir cómo es el Estado. Y a Petro lo podemos controlar, apoyar en todo lo bueno, hacer control firme, pero mientras Rodolfo dice que se limpia el culo con la ley, que se salta, que cierra las cortes o que mejor decreta sabiendo que las cortes va a tumbar, pues yo prefiero ahorrarme ese costo de aprendizaje y empujar. Estamos ante un parteaguas y yo soy de tendencia liberal de sociedad y por eso prefiero esta apuesta, porque a Rodolfo lo están cooptando, abrazando y agarrando para sí el sector más conservador del país. Concejal Marisol, ¿cómo está viendo usted las recientes adiciones, las recientes juntas políticas? Pues bueno, Camila, yo lo primero que tengo que decir es que yo no he tomado partido, no he tomado decisión por mi voto, lo único que sí es que yo públicamente pues me aparté de la decisión del nuevo liberalismo, partido al que pertenezco, de votar por Rodolfo Hernández. También pues, además de las razones que ha dicho Angélica, una porque pues tal vez los más jóvenes del nuevo liberalismo no conocen realmente el ideario político y social de Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán era un hombre que tenía una crítica muy fuerte con las élites y las clases políticas tradicionales, pero no desde el populismo, ¿sí? Más bien desde una centroizquierda. Fue en su momento un hombre muy progresista para el momento que vivía Colombia. Esa es la primera razón por la que yo me aparto de la decisión del partido. Dos, porque Rodolfo Hernández, pues su bandera es la anticorrupción, pero fíjese, Camila, que tiene un proceso por corrupción, por un interés indebido en la celebración de contratos, y claramente lo que dice el testigo principal es que él fue quien eligió a la persona que hacía los pliegos para una contratación que él iba a entregar para las basuras. Eso es importante. Otra cosa importante que yo creo que Rodolfo Hernández pues ha dicho muchas cosas que luego desdice, pero uno no sabe entonces entre una persona que dice y desdice realmente qué clase de persona se esconde detrás. Para mí él es una incógnita. Y creo que también Petro es una incógnita. Yo también creo que Petro es una incógnita porque es un hombre que, digamos, gerencialmente en la alcaldía de Bogotá no demostró ser un ejecutor eficiente, porque para mí también Petro es una incógnita en términos de cómo hace equipo para gerenciar un país. Pues ya vimos cómo gerenció Bogotá y tuvo problemas de gerencia. Es un hombre que tiene fama de no escuchar, ¿sí? Entonces yo lo que estoy viendo es que pues estamos los que hemos pensado votar en blanco estamos en un momento difícil, porque yo creo de todas maneras que es válido. Creo, por ejemplo, que la senadora Angélica Lozano dice, yo tengo la obligación, creo que es una persona que tiene hoy un lugar en el Senado, un lugar con una votación muy importante, entonces creo que para los electores de ella es muy importante que ella se decida. En mi caso no creo que sea importante que yo diga por quién voy a votar o si voy a votar en blanco, porque yo realmente tengo serias reservas con las dos candidaturas, y así se lo expresé a Juan Manuel Galán antes de que él decidiera que el partido se iba con Rodolfo Hernández. ¿Y qué veo, Camila? En general es que yo siento que Colombia estuvo varios años entre el antipetrismo y el antiuribismo, y cambiamos de escenario. Ahora es el antipetrismo y el antipetrismo contra el petrismo. Entonces eso es lo que está, digamos, eso es lo que está pasando hoy en Colombia. Y creo que eso va a definir las elecciones, por eso lo que ya se predice como un voto finis, pero yo creo que quizás entre los dos, pues sí tiene más idea de Estado Petro, tiene mucha más idea de Estado, tiene más idea de cómo funciona el Estado, sin que para mí eso signifique que él no es también una incógnita en muchos aspectos, entre otros los que le acaba de mencionar Camila. Claro, representante Forero. Pues, Camila, así como le pasó a Marisol y como le pasó a la senadora, el candidato que yo apoyé en la primera vuelta no quedó. Yo estaba apoyando a Federico Gutiérrez, yo le hice campaña a Federico Gutiérrez, repartí volantes, compartí sus propuestas y pues los colombianos de manera mayoritaria decidieron que los que debían disputarse la segunda vuelta eran Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.
En ese sentido, pues, como lo dice la senadora, como lo ha dicho Marisol, yo respeto profundamente a quienes decidan votar en blanco, eso me parece que es una decisión válida en democracia, pero en este caso, a pesar de que no conozco a Rodolfo Hernández, a diferencia de la senadora, nunca he hablado con él, porque la senadora está diciendo que el uribismo salió a abrazar la candidatura. Yo, la verdad, senadora, no le he entregado a nadie un volante por Rodolfo Hernández, pero considerando que es el mal menor, pues prefiero votar por él, porque en cierta manera decido quedarme con las incertidumbres que van aparejadas a una eventual presidencia de Rodolfo Hernández, a las certezas que uno tiene respecto a un mal gobierno que podría tener Gustavo Petro. Y a propósito de lo que decía la senadora, Rodolfo Hernández no ha dicho que vaya a cerrar las Cortes. Es lo que ha planteado, algo parecido a lo que planteó Gustavo Petro. En eso me distancio de ambos. En el caso de Rodolfo Hernández dice que va a declarar una conmoción interior. En el caso de Gustavo Petro dice que va a declarar una emergencia económica. En ambos casos se gobierna por decreto. Yo estoy en contra de las dos cosas, pero senadora no ha planteado que vayan a cerrar las Cortes. De acuerdo. Entonces, eso yo creo que eso hay que aclararlo. Pero una cosa que sí, y un poco desde esa distancia, hoy que estábamos viendo el partido, por ejemplo, de Perú, que es parecido a lo que a uno le pasa. Uno está apoyando a un candidato con fuerza, queda por fuera. Hoy estábamos todos con Perú, lamentablemente Australia fue la que terminó ganando. Aquí, a pesar de que uno no está camiseteado por completo, uno puede ver las cosas con cierta imparcialidad. Y sí me llama la atención que Gustavo Petro diga que va a usted hacer habla el de cambio. Solidaridad de región. En el caso de... Sí, pero no, estoy hablando del fútbol para decir que ya mi candidato o mi equipo quedó por fuera. Uno puede estar apoyando a uno a otro con menos fuerza, como era en el caso de Perú. Pero decía que uno ve las cosas con cierta más imparcialidad, con menos apasionamiento, y realmente lo que salió a la luz durante el fin de semana y desde el viernes realmente es estremecedor. Y cuando la senadora habla de que Colombia va a cambiar, pues lo cierto es que uno ve al lado de Gustavo Petro a Roy Barreras, uno ve al lado de Gustavo Petro Ya lo a Armando apartaron de la Benedetti, campaña Roy Barreras. uno va al lado de Gustavo Petro al presidente Samper. Eso sí, de frente, eso sí ha manifestado una adhesión que es pública, incluso desde primera vuelta, senadora. Cierto. Han planteado incluso que está la Gata, que está el clan Montes, que está Zulema Jatina acompañándolo. Eso no lo estoy diciendo yo, lo ha denunciado, por ejemplo, La Silla Vacía. Entonces uno dice, ese es realmente el cambio. Está Piedad Córdoba, que no ha dado las explicaciones a propósito, por ejemplo, de los $68.000 que le cogieron mientras ella estaba tratando de pasarlos sin declararlos en Honduras. Entonces, yo siento que Gustavo Petro, en cierta forma, le vendió el alma al diablo, pactó con lo que él había criticado durante tanto tiempo para garantizar un triunfo en primera vuelta. No lo logró y hoy, la verdad, todos estamos escandalizados con todas las cosas que se han dado a conocer durante la campaña, durante este fin de semana. Estamos a casi una semana aproximadamente de que se cumpla esa semana de que se publicaron esos videos, los llamados Petrovideos. Pero a propósito de lo que menciona el representante senadora Lozano, déjeme preguntarle, porque usted en el pasado ha sido crítica de Roy Barreras, de Benedetti y de todas las personas que hoy rodean a Gustavo Petro. ¿Cómo se siente usted hoy compartiendo las mismas toldas políticas con estas dos personas que son muy connotadas en el Congreso? No tengo afinidad con ellos, pero promoviendo la paz ya habíamos coincidido. En el gobierno de Santos yo apoyé el plebiscito y el acuerdo de paz y ahí ya habíamos coincidido. Quiero aclarar que tuve un lapsus hace unos minutos y efectivamente no han dicho cerrar las Cortes, sino mientras la Corte tumba los decretos, aprovecharlos. Pues no, yo no soy afín a ellos y creo que esos videos y todo lo que han salido son repudiables, son reprochables. Así no se hace política, así no nos enseñó Mocus y así no hemos hecho política nosotros. ¿Y cómo está uno en una campaña que tiene esos videos Mi reprochables, candidato no repudiables? pasó y tengo que escoger entre los dos quién va a presidir a Colombia. Y resulta que al otro lado está Álvaro Hernán Prada, está María Fernanda Cabal, ellos sí encampañados, no como el concejal, no como el representante Andrés, y están unas incógnitas. Esta decisión no es fácil para los ciudadanos. Los televidentes están diciendo, como Marisol, es que más, menos, pros, contras. Esta decisión no es fácil ni para ustedes ni para los que estamos en esta mesa. Pero alguno va a gobernar y yo prefiero y he optado, a pesar de las diferencias, pues donde veo una elaboración programática, un enfoque absolutamente social y una prioridad por las mujeres. Yo trabajo por las mujeres y esta no es la hora de las mujeres en la casa. Estas las mujeres, usted aquí liderando este programa, que es de las pocas que modera un programa de opinión, Marisol como una periodista destacada, combinando las labores de familia y demás. Pero este es un momento del país donde necesitamos es invertir en educación, en salir adelante con una mirada más de avance
de la que pueda ahorita rodearse de Rodolfo. Yo reitero, yo creo en sus buenas intenciones, pero no se trata de solo buenas intenciones. Colombia es súper difícil y complejo, no aguanta otro presidente aprendiz, no aguanta otro lapso de aprendizaje, y sobre todo que al no tener equipo propio, el candidato Rodolfo pues se rodearía de los que lleguen, y llegará gente buena, gente muy buena, pero también llegará otra gente con su propia agenda. Entre no otras conocemos cosas. su proyecto, En el caso de su Gustavo Petro programa. ya llegaron los que la senadora considera que son indeseables y que posiblemente van a gobernar En con los él. dos Pero lados por lo hay menos gente fue de igual. frente, Andrés. Pero no, Por lo te digo menos fue de frente, Camila. Yo pienso que esa es la gran no estoy del diferencia. todo seguro. Camila, yo creo que esa es la Concejal gran Gómez. diferencia entre la campaña de Petro, que yo cuestiono porque tiene adiciones que yo también cuestiono mucho, como las acaba de mencionar Andrés, pero yo digo, pues, es mejor de frente que digan yo me voy con Gustavo Petro, personas cuestionadas como Roy Barreras, como Armando Benedetti, la senadora Piedad Córdoba, que tiene mucho que explicarle al país, creo yo, sobre sus relaciones con el gobierno venezolano. Pero, ¿qué pasa con Rodolfo Hernández, Camila? Rodolfo Hernández se convirtió automáticamente el día en que quedó Federico Gutiérrez por fuera de la contienda presidencial en el candidato del uribismo. Entonces sí, los colombianos votaron por un cambio, pero resulta que automáticamente todo ese voto uribista se transfiere a Rodolfo Hernández. Entonces, ¿cuál es el cambio? Yo dudo, y lo digo para Andrés, que es del Centro Democrático, yo dudo realmente que los uribistas, los congresistas uribistas, todas las personas que apoyaron a Federico Gutiérrez, estén apoyando a Rodolfo Hernández y luego no le pasen factura a él si llegara a ser presidente, es decir, la burocracia, y todos sabemos cómo pasan factura a los políticos, y lo digo porque aunque hoy hago parte del mundo político, pues Andrés sabe perfectamente desde el Consejo cómo soy crítica de la politiquería, no de la política, porque la política viene hecha a servirle a la gente, pero ¿usted cree, Camila, realmente que todos estos uribistas van a llegar a la campaña de Rodolfo Hernández De gratis, dice usted, sin pasar la cuenta de cobro? Puestos, contratos? Entonces es otra vez simplemente gobernando en cuerpo ajeno, aunque no lo escogieron en primer lugar, pues van a gobernar en cuerpo ajeno porque Pero él eso no es les una ha dicho suposición, no. Marisol. Representante. Mira, eso es una suposición. Pero y cuando uno además- sabe cómo, aprende cómo funciona la política Andrés, pues, o sea, yo no puedo pensar Marisol, mejor así que como eso, yo te Andrés. conocí a ti, tú también me conociste a mí, y tú sabes que hubo algunos proyectos que le voté a la alcaldesa Claudia López y otros que no, porque consideraba que eran inconvenientes para la ciudad. Y en ese sentido, yo te digo, y vuelvo a insistirte, yo no puedo hablar por todos, como tú tampoco puedes hablar por todas las personas del neoliberalismo, ni la senadora por todas las personas del Partido Verde, pero yo sí te puedo hablar por mí. Yo no conozco a Rodolfo Hernández, no he hablado con él ni he buscado reunirme con él. Y a pesar de eso, porque mi candidato fue derrotado, pues yo tengo que tomar una decisión, y tengo tres alternativas. Gustavo Petro, que para mí representa un riesgo muy grande para la democracia y la libertad en Colombia, y esto lo denunciaba la señora hoy alcaldesa de Bogotá en la campaña pasada, ella decía y recordaba que había sido Gustavo Petro el que había traído a Hugo Chávez a Colombia, que tenía una afinidad muy grande con Hugo Chávez en términos ideológicos, y por eso a mí me parece que es una realmente alternativa preocupante. La otra posibilidad es votar en blanco y la otra es votar por Rodolfo Hernández, con quien tengo grandes diferencias programáticas e ideológicas. No sé si tú te viste que él salió a decir, y me parece que es lo legítimo, porque además él ha hecho su campaña en base a eso. Dijo, mire, yo acepto el voto de quien sea, porque es que yo creo que además Gustavo Petro también dijo, si hay uribistas que quieran votar por mí, vengan y voten por mí. Eso no, lo es dijo que Gustavo Petro. todos quieren ¿Ah? los votos que sacó Federico Todos quieren Gutiérrez, los esos votos de 5 todos, millones de ¿no? votos. Y quieren los votos de Sergio Fajardo, y quieren los votos de John Milton Rodríguez, y los votos de Enrique Gómez, de todo el mundo. Pero lo que ha dicho Rodolfo es, voten por mí, pero yo no cambio el discurso. Tan fue así que cuando Sergio Fajardo fue a tratar de imponerle una serie de condiciones y una serie de modificaciones programáticas para apoyarlo, junto con Juan Fernando Cristo, que hoy está haciendo campaña con Gustavo Petro, pues lo que hizo el señor Rodolfo Hernández fue decirle, no, es que aquí los que ganamos fuimos nosotros con nuestro programa y vamos a darle continuidad. Entonces, yo te digo una cosa, Marisol, yo creo que en términos ideológicos puede haber más afinidad a veces entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro en algunos temas que los que tengo yo con él. Pero para mí realmente, en términos institucionales, Gustavo Petro representa
un peligro y una amenaza. Ojalá que nos equivoquemos si es que llega a ganar él, pero yo la verdad te digo, yo le tengo miedo. Él habló en el pasado de una constituyente, ahora en esta elección decidió no hacerlo, pero vimos a Patricia Yañot recordándole cómo hace 4 años él dijo que una de las primeras cosas que iba a hacer era llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, son un montón de cosas, y te lo vuelvo a decir, sin que haya mediado ninguna transacción política, yo decido libremente, sin hacerle campaña, votar por Rodolfo Hernández porque tengo que tomar una decisión. Y creo que entre estos dos males, de verdad, es menos peligroso para mí, es mi opinión, el ejercicio con Rodolfo Hernández, que creo que además va a ser mucho más pragmático, va a ser una persona que está menos ideologizado. Uno ve a Gustavo Petro bastante ideologizado y que puede ser que esté consciente de que esas políticas no están resultando y va a mantenerlas, y que yo lo que veo es que pueden llevar a Colombia por una senda que no sea conveniente. Si me permite, Camila, Claro que solamente sí. una cosa adicional, Camila, y es que yo no creo, Andrés, de veras, que un mal menor para un país, para nuestro país, Andrés, para Colombia, sea un candidato presidencial que hable de conmoción interior los primeros meses, que hable de desconocer las instituciones, o sea, un hombre que desconoce las instituciones, que desconoce la ley. Yo no creo que sea un mal menor para el país. Ahora, si hablamos de lo que dicen, ¿cuántas cosas no ha dicho Rodolfo Hernández que entonces deberíamos enumerarle? Por ejemplo, la mujer en la casa, vuelvo y digo, él dice pero desdice. Hay ¿Cómo una puede cosa, confiar usted en no, una pero persona hay que una hoy dice cosa, y desdice? una cosa que hay que aclarar, que también lo había planteado, lo había insinuado la senadora a propósito del tema de las mujeres en la cocina, que fue lo que dijo. Realmente, si tú revisas esa intervención, y yo creo que esto hace parte precisamente de esa campaña sucia de la candidatura del Pacto pero Histórico, en otras sí lo aclaró y repitió. no, fue editado. Entonces son dos cosas, senadora. Una En la primera lo es editaron, cuando es él lo cierto. editan, él se está refiriendo al rol que cumpliría su esposa en un eventual gobierno de él, pero en esa misma entrevista él dice que el 70%, no he confirmado si es cierto que ese es el porcentaje, pero él dice el 70% de las personas que tenían billetera en la alcaldía que yo presidí eran mujeres, y él habla ahí de que tienen una mayor capacidad moral, etcétera, etcétera. Después, en otra entrevista, senadora, él dice que considera que que las mujeres, si es que no tienen necesidades económicas apremiantes, pueden quedarse en la casa cuidando a los hijos. Eso es lo que él dice. Pero es el mismo discurso, si tú te fijas, que por ejemplo tiene la esposa del candidato Gustavo Petro. Y me parece, y ahí alguien, yo no sé qué, decisión, yo no sé quién leí, una mujer absolutamente respetable, individual. Entonces, eso es lo que yo iba a decir. A mí me parece que siempre y cuando sea la decisión de la mujer, es completamente legítimo lo que decida. Si decide ser una profesional destacada, si decide ser una madre completamente dedicada a sus hijos, tiene que ser una decisión. Pero uno ve a veces ese doble rasero, que son durísimos con lo que dice Rodolfo Hernández y son muy laxos, por ejemplo, con lo que planteó la esposa del hoy candidato Gustavo Petro. Senadora Angélica. Sobre los referentes, a mí me da escozor el caudillismo. Y los dos son unas figuras caudillas, Petro y Rodolfo, solo que con su precariedad de conocimiento del Estado. Sus referentes políticos para gobernar son AMLO, Andrés Manuel, el presidente de México, y Bukele, el dictador de El Salvador. ¿Pero son sus referentes? Entonces son sus referentes. ¿Él lo ha dicho? Sí. Porque han dicho que una de las personas cercanas a él en campaña apoyó a Bukele, exactamente. No, yo lo he hablado. Okay. Su referente yo no lo he hablado. Como le digo, yo no lo conozco. ¿Rodolfo Hernández se lo ha dicho? Sí, es que él admira y reconoce. Él todas las mañanas ve la mañanera de México y él quiere emular esas formas de gobierno, tanto de Bukele como de AMLO. Esos gobiernos no son un buen referente. Y esto es sin fanatismo, porque los televidentes verán que los tres quedamos como ustedes, preocupadísimos por cómo votar. No es una decisión fácil, todo tiene pros y contras, y entonces estamos ante un parteaguas, María Camila, donde al final cada uno el domingo va a decir, caramba, ¿para dónde cojo? Hay cambio, los dos son cambio, porque esto fue una jubilación y un castigo a toda la clase política, a toda. Y eso es bueno, pero ahora en estos 4 años, tú y yo que estamos en el Congreso, vamos a tener que hacer esa reforma política, pero esa reforma sobre todo para cambiar la vida de la gente. Y al final yo escojo votar por Petro y Francia, teniendo tan mala relación personal, pero es que esto no es personal ni de amigos, esto es de Estado, porque ahí hay un programa pensado para sacar adelante a Colombia con equidad, con igualdad, a los pobres, teniendo en cuenta las variables ambientales, la ruralidad. Nosotros somos privilegiados, pero nosotros somos la minoría.
la mayoría está fregada económicamente y hay una mirada de sociedad y han pensado y repensado las fórmulas en todos los temas. Y a mí no me gustan muchas cosas, pero ahí vamos a estar haciendo un control oportuno, eficaz, constructivo. Con Rodolfo, él tiene muy buenas intenciones, pero él no conoce el Estado, no ha pensado los temas, no conoce el territorio. Marisol, que ha hecho una carrera cuidando el territorio, viendo el conflicto, la guerra, no conoce el territorio y las problemáticas. Y resulta que cada provincia de Cundinamarca, de Boyacá, del Baupés, del Meta, tiene unas realidades socioeconómicas, unas demandas de infraestructura. Y mientras conoce el territorio, los problemas y el Estado, pues el país ya se... Es que hay dos particularidades. Pero eso es relativo, Camila. Camila pregunta si Señor. es cierto que uno de los referentes de Rodolfo Hernández es el hoy presidente mexicano Manuel López Obrador. Yo los invito a leer una nota de la revista Proceso en la que efectivamente el estratega de campaña de Rodolfo Hernández, Becasino, confirma que efectivamente el presidente de México hace un referente de Rodolfo Hernández. Pero Entonces, habría que eso no ver es una... en qué ha sido referente. Pues, porque- efectivamente, pero en gestión y ni yo le ideas, voy o a por decir ejemplo una- en temas yo le de voy a decir una ahorro cosa, Andrés. en términos de Estado. A ver, el punto es que Manuel López Obrador llega a la presidencia mexicana con un discurso muy parecido al de Rodolfo Hernández, es la lucha contra la corrupción y la austeridad. O sea, esa ha sido realmente, digamos, la Exacto. bandera, la austeridad y la lucha contra la corrupción. Y usted vaya a ver hoy, y efectivamente él tiene una imagen de popularidad todavía muy alta en México, pero eso no significa que realmente él realmente tenga a México en unas grandes condiciones. Mira, se le critica su récord en derechos humanos, ¿sí? Human Rights Watch, por ejemplo, ha dicho que deja un deplorable resultado en derechos humanos, porque ya están pensando también en la nueva campaña en No, México, por ya ejemplo, el estamos tema de los caminando. feminicidios en Pero México está fíjese que lo disparado. que pasa es que obviamente un estratega reconoce esto en una entrevista para una revista mexicana y no lo va a decir acá nunca porque en este momento nosotros vemos que hay mucha gente inconforme con los resultados del presidente mexicano. Pero otra cosa, mire, yo lo que creo es que también él sí es una persona que, si bien digamos que el bichá puede ser una anécdota, Angélica, que no supiera dónde está el bichá, puede que eso sea una anécdota y uno dice, bueno, un presidente puede ser rodearse de un muy buen equipo y el equipo hacer lo que él no puede hacer. Pero yo sí creo que uno tiene que haber ido más allá de Bucaramanga para ser presidente Un de presidente Colombia. tiene que saber de absolutamente todo para ser presidente. No. Digo, no hablo necesariamente del caso de Rodolfo Hernández, quitémosle el nombre. No tiene que saber de todo, pero no puede ser que uno para ser presidente de Colombia no sepa ni siquiera dónde está el bichá, o casi que si el bichá existe. Ah, no, Es un ya él poco tiene- la sensación que le dejó Ya él al tiene la país. salida y eso dónde queda. Pero si les parece, antes de irnos al corte comercial, cerramos con su conclusión, Andrés, y luego revisamos encuestas Inbamer y la Perfecto. Ian Haas, que fueron No, las pero dos últimas del un par fin de de semana. reflexiones a propósito de lo que dijo tanto la senadora como Marisol, y es, entonces, la senadora dice que Gustavo Petro conoce muy bien el país. A pesar de eso, senadora sale con unas propuestas realmente irrealizables, como el tren elevado desde Buenaventura a Barranquilla. Ellos que criticaron y no dejaron hacer, por ejemplo, la Lo Norte, Marisol, porque tenían que hacer un viaducto por encima del Juan Amarillo, casi, no sé si era 1 kilómetro, y entonces a pesar de eso sí están pensando en hacer un tren elevado por toda la selva occidental de Colombia. Al mismo tiempo, pues no sé si viste el video de ayer, creo que fue, donde Gustavo Petro, que son esas cosas que, por ejemplo, a Carrasquilla no se lo perdonaron, no sabía cuánto costaba un huevo. Gustavo Petro salió a decir que el litro de leche costaba 10.000 pesos y pues ahí uno también puede decir, venga, ¿qué tanto conoce? Lo que pasa es que yo entiendo que eso le pueda pasar a alguien, lo que pasa es que a uno le molesta es ese doble rasero Tratamiento. que a veces utilizan. Entonces a Carrasquilla lo satanizan y con Gustavo Petro dicen, no, es entendible que él no sepa ese tipo de cosas. Y a propósito de los referentes, yo lo que sí te puedo decir es, porque yo no voy a defender a Andrés Manuel López Obrador, para mí realmente es preocupante por sus ideas, pero hay cosas que uno le puede rescatar y son las cosas donde yo creo que puede haber identificación entre Rodolfo Hernández y López Obrador. Es por ejemplo en el tema de la austeridad, de reducir gastos innecesarios, que es lo que ha dicho Rodolfo Hernández, que va a acabar por ejemplo con consejerías presidenciales, etcétera, etcétera. Pero si uno va a ver quién sí lo considera como un referente en términos ideológicos, es Gustavo Petro. Lo considera a él, lo consideró a Chávez en su momento, a Aníbal Fernández en Argentina, que tiene acabado el país, a Boric en Chile, que con solamente 3 meses ya tiene una favorabilidad que está bordeando A el Pepe 30%,
y a Pedro Lula. Castillo en el caso del Perú. No, estoy diciendo los ¿Coincidencias? que me parece que él plantea que es por donde quiere llevar a Colombia y yo creo que ese no es el camino que necesitamos para salir de los múltiples problemas que hoy tenemos en el país. Coincidencias aquí y allá entre uno muy bien conocido que es Gustavo Petro y otro que apenas estamos empezando a conocer que es Rodolfo Hernández, que intenta llegar enfrentándose a Gustavo Petro a la presidencia de la República. Petro, que entre otras cosas hoy es protagonista en redes sociales por cuenta de un video, él hablando del precio de la leche en un encuentro que tuvo en la vereda de San José en el municipio de Suaita, en Santander, con don Jorge Olarte, diciendo que la leche, el litro de leche, costaba en realidad 10.000 pesos. Cucharada. Gano 48.000 pesos diarios. pero no alcanza, doctor, ¿no? No alcanza. Un litro de leche vale 10.000. Y el señor lo contradice. Y el señor le dice, senadora No. Angélica, que se gana 42.000 pesos al día. Y él le dice, es que eso no alcanza. Y él le dice, no, claro, es que el litro de leche vale 10.000 pesos. Muy probablemente estaba hablando de la leche de almendras. De la leche de almendras. Sí, Algo señora. más orgánica. Estaba hablando de Sí, la leche de señora. almendras. Una cucharada. Y si la compras en Rodolfo era muy desconocido para haber pasado segunda vuelta y la mayoría o un pedazo importante del país lo empezó a conocer desde esa noche de primera vuelta hasta hoy. Y al conocerse, él con su locuacidad y su estrategia de redes sociales se dio a conocer y ahora buscando esos videos y audios es que los colombianos vimos otras facetas, lenguaraz, locuaz, me recuerda a mi abuelo que hablaba muy desabrochado. Pero yo creo que parte de los videos de Petro, que lo repruebo, lo reprocho, desprecio esa forma de hacer política, han tenido la función de distraer la atención. Miremos para allá, oigamos a Roy y su verborrea, para que no sigamos oyendo el pensamiento de Rodolfo que ha emitido pero, durante señora, Intento, muchos años. intento Pero realmente, también usted sabe que yo la aprecio, usted sabe que yo la respeto como política, pero sinceramente intento entender cómo si usted desprecia la forma de hacer política de Gustavo Petro, de las personas que están al lado de Gustavo Petro, usted termina haciendo política con Petro, votando por Petro. Porque tengo que votar por una de las dos opciones y es Roy. Roy es el que habla y no se calla y echa carreta y lo están cogiendo en mentiras. Esos videos son los Roy videos. Yo tengo una relación con él bien tensionante de colegas, somos de la misma comisión, pero tengo que escoger y ahí es donde yo veo al Petro luchador que ha formulado una propuesta de transformación para el país en casi todos los temas. Podemos no estar de acuerdo en aristas, pero es un tipo que se ha pensado lo agrario, lo ecológico, el cuidado, la educación pública, y ahí puede haber diferencias, afinidad y ajustes. Roy es un carretón. Representante. No, pero a propósito de lo que dice la senadora, porque ella dice que realmente lo que ha trascendido es que alguien de la campaña Sí. aparentemente habría decidido filtrar estos videos, porque es que De pues no, acuerdo. lo que pasa es que no ocurre con la senadora, porque ella no hace parte de la campaña, ¿cierto? Pero un poco lo que han tratado de hacer ver desde el petrismo es que supuestamente los habían infiltrado, y eso no es verdad. Hubo filtraciones desde adentro de la campaña y siguen saliendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno empieza a ver que había una campaña sucia, por ejemplo, con un tema tan sensible, senadora, que me parece infame lo que estaban haciendo con el tema de la hija secuestrada de Rodolfo Hernández. Pero eso ha salido en los videos, Hoy salió, no. pero salió un Eso chat, es en redes salió sociables un chat de horribles. las plataformas que usaban las personas de comunicaciones con este señor Guanamen, o como creo que se llama así, Guanumen. Guanumen, que mostraba que decían que había que inventar incluso que estaba viva y que la Noticias tenían falsas. secuestrada. Entonces, ahí es donde uno dice, eso me parece que es Infame. infame, Andrés, las pero- descontextualizaciones, Infame. etcétera, etcétera. Y entonces, ahí es donde uno dice, pucha, si están haciendo esto y no están gobernando, qué susto lo que pueden llegar Es a que hacer. esa es Porque la es que además confirmación. Gustavo Petro usted dice que son los videos, pero Gustavo Petro estaba presente ahí. Y unos temas que son, porque por último, lo otro uno puede decir que es poco ético y que no está bien y que produce asco, etcétera, etcétera. Pero hay dos cosas que son muy sensibles de los videos que salieron. Una cosa además que usted, senadora, en su momento le había restado importancia, pero creo yo que vuelve a coger importancia, y es el tema de el Pacto de la Picota. Roy Barreras reconoce que miembros del pacto histórico habían ido a pactar no extradición con personas que estaban en los pabellones de las cárceles de Colombia, que él sabía y no lo declaró. Eso podía ser una omisión de denuncia y eso podía tener consecuencias penales. Y lo otro que es gravísimo es el tema de Supergiros y del señor Dáez, porque el señor Barreras dice que les habían dado plata para primera vuelta y esa plata no está registrada en las cuentas de campaña. Entonces, por ejemplo, eso es complicado. Es que parte de la confirmación de estas grabaciones de los Petro Video es que existen las bodegas a propósito de una columna muy interesante que escribe el periodista Joir
Ackerman el fin de semana, Marisol, hablando de cómo fabrican el desprestigio a través y aniquilan al oponente a través de redes sociales, a través de eso que estamos viendo que son las fake news, ¿no? Sí, No, lo Camila, han hecho. yo hay una cosa de la que casi nadie habla, porque a mí que me ha sorprendido realmente, y más como periodista que como hoy concejal de Bogotá, y es el hecho de que muestren tanto estupor por lo que ha pasado, por los videos que se han revelado de la campaña de Petro. Las campañas sucias son en todos lados, las campañas sucias las hacen en todos los países, y no con eso estoy validando lo que está ocurriendo y lo que ocurrió y todos los planteamientos que hicieron las personas de la campaña de Petro, pero yo sí quiero llamar la atención es quién se dedica a grabar 9 meses de una campaña para luego filtrarlas a un medio de comunicación en la recta final de una campaña, cuando todas las encuestadoras lo que predicen es un voto finis. Entonces, aquí hay una intencionalidad también, ¿por qué no miramos también el otro lado? Claramente es una forma reprobable de hacer política. Yo jamás la haría así, no me identifico con esa manera de hacer política, no me identifico con el radicalismo de Petro, que entonces ha dicho que viene a desbaratar la primera línea del metro si llega a ser presidente, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque no lo vamos a esta permitir. ciudad, Bogotá, tiene que echar para adelante, no importa quién la eche para adelante, si un presidente de izquierda, un presidente de derecha, un alcalde de derecha, un alcalde de centro. Eso ya no va a o de pasar porque la izquierda. senadora Angélica Lozano no ve que ya está con el doctor Gustavo Petro. Sí, es que son lo que yo... Es por una de las Duque que cosas no va a pasar. por las que yo espero que si llega a ser Petro presidente, no se le ocurra, alguien lo convenza, senadora, que sea usted, cómo va a echar para atrás a Bogotá. Yo he sostenido desde que llegué al Consejo de Bogotá que esta ciudad está tan rezagada en muchas cosas, pero principalmente en infraestructura de movilidad, por la pelea ideológica. Es la hora de que los políticos dejen de pelearse y dejen que Bogotá eche para adelante. Entonces Gustavo Petro pues haría muy mal en decir que va a echar para atrás la primera o la segunda línea de metro, la que sea. Un consenso en esta mesa, el representante Andrés Forero, que conoce muy bien a Bogotá, la concejal Marisol del no liberalismo y yo, los tres y montones. El metro es irreversible y a todo señor, todo honor. El presidente Iván Duque ha actuado, y su ministra de Transporte, con un rigor, un juicio, una constancia, y el presidente que está por terminar su mandato va a dejar, el presidente bogotano va a dejar andando la línea 1 y estructurada la línea 2. Y la vamos a cuidar, el presidente del Centro Democrático, Andrés. Usted sabe que Gustavo Petro tiene en mente otra cosa para Bogotá, otra cosa con el metro, Tiene pero que eso es objeto ocuparse de de discusión otras cosas. en otra Pero lo ha oportunidad, dicho pero usted sabe que públicamente, ahí senadora, hay y una ha gran sido muy distancia. claro en eso. Él Hay una está gran viendo a ver distancia si le entre pone ustedes dos. No pero, a lo propósito, vamos a dejar. en la rueda. pero a propósito de los escándalos que sacuden al petrismo, el primer descabezado luego de las publicaciones de los Petro Video fue a propósito Roy Barreras, quien fue aislado de la campaña para la última semana, pues el senador hablaba sobre las estrategias contra Sergio Fajardo, a quien ya habían dicho que iban a quemar, y Alejandro Gaviria, que muy a pesar de lo que decían de él, decidió permanecer en el petrismo. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. No es el petrismo, es que perdimos. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de política a propósito de este tema sobre la senadora Angélica Lozano, que hoy nos acompaña aquí en Zona Franca. Rodolfo Hernández dijo que lo lindo de la democracia es que pueden seguir siendo amigos muy a pesar de que la parlamentaria anunció su voto por Gustavo Petro, y eso que antes decía que lo amaba. Pero cambiando de tema, senadora Lozano. Y todavía me cae bien. Y todavía lo Yo ama. creo que eso está bien. Eso Pero está a muy mí bien. me parece Eso que habla está muy de una bien. democracia Que sana, de las formas marca buenas. una diferencia, por ejemplo, Claro. con Gustavo Petro, que le ha hecho la vida imposible a Sergio Fajardo por haber votado en blanco hace 4 años. Pero bueno, una son las relaciones Pero- personales y otra las relaciones políticas pero también. yo creo que eso hace parte del espíritu democrático que tiene o no tiene una persona. A mí Y me es parece- lo bueno que hemos a mí- tenido a usted mí- y yo, Andrés, estos años. Que me Por parece eso que es hemos una, tenido- que me parece que es un ahí buen en la pulso diferencia. de una democracia, por lo menos de una relación política sana. Pero si les parece, hablemos de las encuestas, senadora Me Angélica dejas Lozano. una cuña. Una Señora. cosa que me gustó de Petro después de la primera vuelta es que le propuso a Rodolfo un acuerdo, una unidad por el cambio, gane quien gane. Y estas 3 semanas han sido horribles, puñal va y viene entre las dos campañas, pero Petro le dijo a Rodolfo y él le contestó muy bonito, similar a esto que me escribió a mí, Rodolfo, que además ellos tienen afinidad en muchas cosas y lo que importa es que el lunes 20 nos vamos a levantar todos, los que ganen y los que pierdan, que va a estar muy apretado y usted es el que va a definir.
y nos vamos a levantar a sacar adelante a Colombia. Inbamer dice que esto va a ser por lo menos una diferencia de unos 200.000, 300.000 votos, es decir, va a ser realmente una diferencia, algo muy apretado. Voto finish. Pero hablando de esa, que es Inbamer, decía Inbamer hace apenas unos días que el 48.2% es al ingeniero Rodolfo Hernández en intención de votos, el 47.2% Gustavo Petro, muy seguido, y el 4.7% para el voto en blanco. Senadora Angélica Lozano, esta encuesta realmente no ha medido lo que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos días, que son los petrovideos y todos los demás escándalos y todas las demás coletazos, digo, en campaña política. ¿Cómo ve usted las encuestas? ¿Usted cree que esto va a cambiar? La lectura suya alrededor de los números. Pero tampoco sale ahí que se han conocido otras acusaciones penales avanzadas procesalmente. Yo creo que esto va a estar muy empatado, y que esa discusión que usted tiene en su casa cada día y de aquí al domingo que camine al puesto de votación es la que va a decidir. Desde hoy, lunes, yo digo, aquí no hay fraude y vamos a aceptar los resultados, gane quien gane, pierda quien pierda, por poquito margen, ojalá por mucho. Yo sueño que se gane por 1 millón de votos de diferencia para que nadie tenga la tentación de decir fraude, trampa, nada de eso. Primero invito a que aceptemos resultados, pero antes tiene que romperse la cabeza viendo pros y contras, así como nos ha visto a nosotros tres, para que usted, con su filosofía y su pensamiento por el país, por su forma de ver el mundo, decida por quién votar, porque está empatado, cualquiera puede ganar y ninguno ha ganado. Concejal Marisol. Pues yo lo que creo es que aquí hay una tendencia, ya, o sea, no importa quién aparece por encima o quién es por debajo por unas centésimas, aquí lo que importa es que esto es ya, va a ser súper cerrado, y yo también creo, en todo caso, que aquí lo importante es que de alguna manera los dos a primera vuelta presidencial llegaron como candidatos del cambio. Colombia optó por lo que llamamos en su momento los candidatos del cambio. Entonces lo que esperamos es que realmente sean candidatos del cambio. ¿Y eso qué significa? Yo creo que en términos de Rodolfo Hernández, que le demuestra al país, si llega a cualquiera que gane, tendrá que de alguna manera hacer una negociación con el otro por el país, es decir, acepto y te colaboro para gobernar, te ayudo a gobernar el país. Eso demostrando cada quien que efectivamente son los del cambio, porque ahorita hemos estado en las últimas 2 semanas de pelea y yo no he visto las propuestas de ninguno por ningún lado. Entonces yo creo que en ese sentido, por el lado de Rodolfo Hernández, creo que es importante que él le muestre al país que aceptó el voto del uribismo y de la política tradicional, Andrés, sin que por eso tenga que pagar facturas de burocracia y de puestos. Por el lado de Petro, uno esperaría es que dejara a un lado el radicalismo, por el cual lo identificamos muchísimos entrenos. Yo lo reconozco a él como un hombre muy radical, que por llevarse un punto pues puede volver la ciudad de Bogotá para atrás, y pues a mí eso sí me parecería imperdonable, Camila. Representante Forero, ¿cómo lo está viendo usted los números? ¿Cómo está viendo usted, entre otras cosas, con muchos ingredientes luego de las encuestas o antes de las encuestas, más bien, que no alcanzan a quedar allí? Sí, pues varias cosas. Yo, lo primero, y ahí coincido con la senadora, yo quisiera que hubiera declaración de ambos candidatos de que van a respetar los resultados, porque la senadora, Marisol o yo podemos decir que vamos a respetar, pero lo importante es que ellos sean los que lo respeten. Y realmente deja una preocupación grande el hecho que en televisión internacional, en CNN, pues Gustavo Petro haya dejado un manto de dudas sobre si va a aceptar o no una eventual derrota. Eso pasó con Patricia Yaniot, y a mí eso me parece que es preocupante, porque hay que recordar que, por ejemplo, Gustavo Petro se inventó un golpe de Estado el martes inmediatamente anterior a la primera vuelta. Dijo que iba a haber un golpe de Estado porque supuestamente iban a tomar medidas contra el registrador, y ahora él está diciendo que el registrador no le está dando garantías, ¿cierto? Cosas que además hemos denunciado todos. Usted estaba en ese momento, senadora, cuando hubo un debate, creo que hace 5 semanas antes de la primera vuelta, el registrador no se presenta en el Senado, que era el quesito en su momento en el Congreso de Colombia, y había muchas dudas, muchas inquietudes respecto a lo que había pasado. Él no dio la cara, y ahora entonces Petro pues deja esa duda que me parece que es preocupante. Yo creo que, como tú lo dices, María Camila, no quedó registrado en las encuestas, creo yo, lo que pasó con el tema de los petrovideos. Hay que ver si eso va a afectarlo o no. Creo que en algunos votantes
eso no lo van a tener en cuenta. En los que estaban un poco más indecisos, los que estaban, por ejemplo, entre el voto en blanco y Rodolfo, puede que se decanten por Rodolfo un poco por ver lo que está. Porque tú dices una cosa, Marisol, y yo te vuelvo a insistir, que yo por lo menos no lo he hecho, no he negociado nada con el señor Rodolfo Hernández, voto por él, no es que lo apoye, no hago parte de su campaña, voto por él libremente porque considero, puede que equivocadamente, creo que no, pero creo que Gustavo Petro representa una amenaza grande para el país, pero el ingeniero Hernández ya dijo que pues tiene diferencias grandes con el Centro Democrático y que no va a cambiar su discurso y que lo va a mantener. Y yo creo que la prueba más grande fue lo que pasó con Sergio Fajardo. El Centro Democrático, que entre otras cosas, su líder, su máximo líder, que es el expresidente Álvaro Uribe, hoy casualmente cumple 16 días exactamente, para que ustedes tengan el dato, sin trinar. En completo y absoluto silencio en cuanto a política. A propósito, porque la senadora decía que había como una guerra sucia entre las dos campañas, pero la verdad, se los digo, yo lo que he visto es guerra sucia de la campaña del petrismo. O sea, contra Sergio Fajardo, después contra Federico, lo que salían que iban a mostrar una cara de pervertido para espantar a las mujeres, me parece que es. Una cosa es que uno critique y que identifique cosas que uno considera que estén mal o que haya tenido un mal tratamiento siendo alcalde, etcétera, etcétera. Eso me parece que es legítimo. Digamos en que eso eres tú, Andrés, porque tú eres una persona, pero es que el uribismo es muy grande y el uribismo lo conocemos ya bastante. Es legítimo en democracia, pero lo otro me parece terrible, lo que están haciendo con la hija de Rodolfo Hernández diciendo que supuestamente está viva y que están planteando eso me parece que viene desde los medios, ¿no? Es la revista Cambio la que ha planteado el tema. Y después creo que una periodista de Caracol también lo hizo, pero no fue de los medios, fueron pues personas. Pero fue la revista Cambio. Así como es Daniel Coronel el que ha publicado todos los detalles de estos procesos penales que se siguen. Pero entonces le quería decir, senadora, realmente uno ha visto esa campaña. Mire, ellos decían que era ideal que Rodolfo hiciera parte del pacto. Según Rodolfo, le ofrecieron la vicepresidencia y después no han hecho sino tildarlo de corrupto, maltratarlo, meterse con su hija, un tema tan sensible. Entonces, yo no he visto como esa bidireccionalidad. Pero hay nerviosismo, senadora, y hay nerviosismo, concejal. Marisol, alrededor de lo que puede pasar con los resultados. Y cierto es que ninguno de los dos ha hecho claridad en si va a aceptar o no los resultados. ¿Qué tanto puede ser, perjudicial en el ambiente que las encuestas o los números o las mediciones recientes digan es que esto va a ser voto finish, esto va a ser, como le dije, la diferencia 200.000, 300.000 votos en el caso, por ejemplo, que gane Gustavo Petro? Suele pasar, Camila, yo creo que acá y en todos los lugares suele pasar que cuando el voto está encerrado, la votación está encerrada, pues siempre alguien anuncia una demanda, ¿cierto? Entonces aquí lo que tenemos que, primero yo tengo que decir que el registrador nacional, creo que muy poca gente, muy pocos colombianos confían en el registrador nacional. La sola presencia del registrador hoy como el regente de estas elecciones a mí me genera muchísimas dudas. A veces las manifiestan desde el uribismo, a veces desde el petrismo, a veces desde el centro, pero es un registrador que ha dejado muchas dudas. Como todavía hay dudas sobre el registrador, es muy probable que, pues si tenemos una votación muy cerrada como es lo que se prevé, pues aquí haya alguien que anuncie una demanda. Y mientras haya una demanda, y mientras pasa el escrutinio, pues aquí va a haber mucho conflicto. Entonces hay que llamar también a la calma, ¿cierto? Y también insistir, como dice Angélica y como dice Andrés, reconocer el resultado de las elecciones y dejar todo el escrutinio con muy buenos testigos de parte de cada campaña, porque es la única manera en que las dos campañas se van a sentir tranquilas y al final de cuentas por los colombianos. Y eso es lo más importante. Yo les cuento una anécdota de lo que pasa en las emociones en campaña. En el 2010, la segunda vuelta fue Santos Mocus. Yo estaba en la campaña de Mocus, de Antanas, estábamos en una tarima recibiendo resultados de primera vuelta. No me acuerdo la cifra, pero creo que nos dobló. Fue algo así como 3 millones a 6 millones. O sea, fue una muenda. 25. Y estábamos sentados porque él iba a dar su discurso y un chino ahí en primera fila gritaba, ¡nos robaron! ¡Nos robaron! Yo me paré y le dije, no nos robaron, nos ganaron y no, hay que saber asumir el resultado. Entonces, desde ya, yo sé que la gente le está poniendo el alma, el corazón, sus sueños de un proyecto de cambio. Desde ya invito a las dos campañas, a los dos candidatos, la actitud de esa noche, los dos recibiendo resultados, saludando al otro y asumiendo ante el país una responsabilidad. Usted me recuerda al profesor Antanas Mocus, que está con Gustavo Petro. ¿Ha podido usted conversar, después de todos estos escándalos, le ha dicho algo el profesor Mocus? Sí, el profesor Mocus me dijo ayer, yo soy de los pocos que no ha usado
En ninguna campaña estrategias contra el otro, pero no nos vengan a desviar. Esos videos que está saliendo es un Roy hablando carreta. Aquí lo importante es las propuestas para incluir a Colombia en el desarrollo. Es un parafraseo de lo que estuvimos chateando. Un Roy que estaba en compañía, entre otras cosas, de Gustavo Petro, que ha anunciado en las últimas horas que va a incluir en su plan de gobierno una iniciativa para mejorar las condiciones de los militares retirados, para que, dice él, voy a abrir comillas, no terminen como mercenarios, muy seguramente haciendo alusión a los militares retirados que fueron capturados por atentar por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca. A propósito de la política, a propósito de los últimos días de contienda electoral, la polémica se centra en Medellín por cuenta de un video en donde se ve a niños de preescolar haciendo y cantando arengas en favor de Gustavo Petro. Allí acusan en el departamento de Antioquia a un profesor adepto a FECODE, perteneciente a FECODE, de adoctrinar a los menores de edad. Doctora Marisol, concejal Marisol, sobre este tema, sobre la discusión alrededor del adoctrinamiento, sobre el direccionamiento tal vez de niños, ¿alguna consideración sobre este video que se conoció en las últimas horas? Pues mire, Camila, yo lo creo que eso no es nuevo y menos en Medellín. La verdad es que yo creo que la peor herencia que nos dejó a nosotros, los antioqueños, Pablo Escobar, fue precisamente haber digamos, sembrado en su momento los jóvenes de Medellín, que luego dejaron eso en sus hijos, porque en Medellín hay generaciones de abuelos, papás e hijos que han hecho parte de las bandas. ¿Por qué? Porque fue esa herencia perversa que le dejó a la sociedad antioqueña y a la sociedad de Medellín, lamentablemente hay que decirlo, el dinero fácil, ¿sí? Y también Medellín, ahí se refleja, en Medellín se refleja muy bien el conflicto de Colombia. Las bandas criminales, ahí adoctrinan, ahí usan a los niños, han servido siempre de campaneros. Yo creo que eso no es nuevo, lamentable sí, pero no es nuevo. Yo no creo pues que eso sea mentira. Aquí lo importante es que lo estamos conociendo y que ojalá se pueda hacer algo y se le pide a la alcaldía, por supuesto, que haga algo. Representante Forero. Pues la verdad es que en Medellín hemos visto un alcalde jugado por completo con la candidatura de Gustavo Petro y en este caso pues uno ve a unos niños gritando el nombre de un candidato y yo creo que pues los niños posiblemente no entienden de qué se está hablando y me parece que no está bien. Al margen podría ser que dijeran Fico, que dijeran cualquier cosa. No, está mal que digan Fico, está mal que digan Rodolfo y que digan Petro. Los niños al margen de la política. Eso es lo que iba a decir. O sea, podrían haber dicho Fico, Rodolfo o Petro o Uribe y no me parece que estuviera bien, porque pues no, si hubiera estado Petro y pues uno entiende que a los niños les gusta el tema de la novedad y hubieran estado ahí, pero uno siente que realmente lo están metiendo en unos temas del que todavía ellos pues están un poco marginados, ¿cierto? Y siento que lo que deben hacer los profesores es no tratar de imponer lo que ellos opinan y lo que ellos piensan, que es legítimo, sino darles capacidad crítica a los estudiantes, ¿ah? Y eso es lo que uno quisiera que pasara. Por eso yo aclaraba que me parecía que no tenía, pero se da además en un municipio donde está suspendido el alcalde por haber hecho campaña política de manera abierta por Gustavo Petro, que además usted lo conoce, senadora, yo no conozco a ese concejal, un concejal verde muy serio aparentemente, que nos critica mucho a nosotros. Daniel Duque dice incluso que parte de los contratos de movilización de la alcaldía de Medellín, por ejemplo, estaban siendo destinados a la movilización de personas de la campaña de Gustavo Petro. Entonces, todo eso es complicado y algo que yo también no puedo dejar pasar en este momento, no sé si ustedes vieron, que es el tema del constreñimiento que se está dando en algunas zonas del país por cuenta de los grupos armados al margen de la ley y que hoy precisamente se supo que uno de estos líderes, Misak, fue asesinado. Él había denunciado que estaban pues diciendo que porque iba a apoyar a Federico Gutiérrez en primera vuelta, lo estaban amenazando y lamentablemente esas amenazas se materializaron. Jesús Entonces, ahí, Antonio Montaño, que es de la comunidad del Cauca. Exactamente. Se me agota el tiempo. Preocupa. Sí, se me agota el tiempo, senadora Lozano, para hablar sobre ese video de los niños. La verdad no le pude poner cuidado al video, pero le cuento un detalle. Señora. Ayer yo estaba hablando con un hermano y me dijeron, vi tu video, ¿cómo que vas a votar por Petro? Y la niña, mi sobrina de 4 años, escuchó, ¿votar por Petro? Ella está con Rodolfo porque es lo que ella oye. Los niños están escuchando lo que ustedes y nosotros hablamos y los niños se llevan lo que oyen de la casa. Y les cuento otra historia. Un niño de 7 años que vive en Santa Marta
sobrino de una amiga dijo, mamá, la política me está arruinando la vida. 7 años, ¿por qué? Porque todos van por Fico y yo voy por Petro en Santa Marta. Entonces, los niños nos oyen a los adultos y eso hace parte de la cultura política. Qué bueno que ojalá oigan argumentos y no miedo. Es normal tenerle miedo al cambio, pero Colombia cambió. Colombia, todo el mundo en primera vuelta jubiló un poco de gente, entonces escojamos, votemos ojalá sin pero miedo hoy no, ni a y Benedetti, por ni una a Piedad, forma esos no están jubilados. de salir adelante No, en el país. seguramente cualquiera de los dos candidatos que sí representan un cambio, representarán un nuevo rumbo para el país. Senadora Angélica Lozano, un gusto tenerla esta noche acá, muchas gracias. Voten con ganas, a conciencia, lo que su corazón le diga para el futuro del país. Respeto también si deciden votar en blanco, pero ojalá no se queden en la casa, vayan y demos este paso entre todos. El voto en blanco, que entre otras cosas es absolutamente válido. ¿Usted va a votar en blanco, concejal Marisol? No Yo está hasta este todavía. momento creo que voy a votar en blanco, leal a lo que se prometió el neoliberalismo, que era no seguir ni a los corruptos. Rodolfo Hernández tiene unas investigaciones por corrupción, no seguir las alianzas que consideramos perversas, alianzas que recibió Petro y que seguramente está recibiendo Rodolfo Hernández. Votar libremente, yo creo que uno tiene que votar por encima de todo libremente, pero eso sí, no quedarse en la cama el domingo, salir a votar. Marisol Gómez, concejal de Bogotá, también el representante a la Cámara, electo ahora por el Centro Democrático. Un gusto, Como representante. siempre, muchas gracias y ahí me uno a la invitación a votar. Yo creo que todos queremos que muchas cosas cambien, pero también tenemos que tener en cuenta que a veces los cambios no son para mejor. Hace 20 años votaron por un cambio en Venezuela y lamentablemente muchas personas hoy tuvieron que cambiar de país. Protagonistas también fueron esta semana Verónica Alcocer, esposa del candidato Gustavo Petro, y doña Socorro Oliveros, que es la esposa del ingeniero Rodolfo Hernández, ambas defendiendo sus candidaturas, las de sus esposos, de sus maridos, diciendo Verónica Alcocer que fueron víctimas de espionaje, que son víctimas de quienes no quieren ver a Gustavo Petro siendo presidente, y doña Socorro, que dice que ella sería una primera dama como Lina Moreno de Uribe, la esposa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Llegamos al final de Zona Franca. Ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Que descansen.